Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán intuido por el título y por el revuelo que se ha formado, tenemos un tema que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos, con un nudo en la garganta y una mezcla de emociones difícil de procesar. Es un bombazo, una noticia que, en el fondo, esperábamos, porque los rumores llevaban tiempo circulando y cada vez se volvían más insistentes, pero que a la vez nos da un pellizco de pena, porque esta pareja nos había conquistado a todos. Estamos hablando de la exclusiva que sacude el mundo del espectáculo hasta sus cimientos. Se acabó Hande y Kerem para siempre. Así es, las especulaciones, los análisis, las indirectas descifradas en redes sociales que veníamos analizando en los últimos tiempos han explotado y se han confirmado de manera contundente. Si eres fan de esta pareja, si has seguido su historia de cerca, si te has emocionado con sus publicaciones y has soñado con su felicidad, prepárate porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, a buscar las razones detrás de esta dolorosa decisión y a reflexionar sobre lo que significa para ellos y para nosotros, sus seguidores. Y antes de sumergirnos en esta noticia tan impactante, que sabemos que ha generado un terremoto en las redes, si aún no lo has hecho, te invito, como siempre, a que le des a ese botón rojo de suscribirse que ves por aquí abajo y actives esa campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis en profundidad y todas las novedades del apasionante mundo de las celebridades. Tu apoyo es fundamental para nosotros, nos da la energía para seguir trayéndoles el mejor contenido. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación de todo el mundo. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sin lugar a dudas una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y que ha logrado cautivar el corazón de miles, millones de fans a nivel internacional, parece haber llegado a su fin definitivo. Y cuando decimos definitivo, no hablamos de un bache, de una crisis pasajera, de un momento de distanciamiento que se pueda superar. No, hablamos de una ruptura que, según las fuentes más cercanas a la pareja, los indicios que hemos podido recopilar y los testimonios que hemos contrastado, parece ser una decisión tomada, una página pasada y vuelta en sus vidas. Durante meses, los rumores han estado a la orden del día, como un murmullo constante que se intensificaba con cada pequeña ausencia, con cada indirecta velada en redes sociales, con los cambios sutiles pero significativos en sus rutinas públicas. Todo apuntaba a que algo no iba del todo bien, a que la magia que desprendían ya no era tan radiante. Al principio, intentamos ser cautelosos, analizando cada detalle con la lupa, buscando confirmaciones a través de terceros, consultando con nuestros contactos en el mundo del espectáculo, pero la verdad es que las señales eran cada vez más claras, cada vez más difíciles de ignorar. Y ahora, la exclusiva que hemos conseguido confirma lo que muchos temían: Hande y Kerem han tomado caminos separados. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué ha podido ser el detonante, el clavo ardiendo que ha sellado el fin de una relación que parecía destinada a la eternidad? Es importante recordar que su historia de amor nació en el set de rodaje de la exitosa serie que conquistó a millones de espectadores, Senkal Kapm, conocida internacionalmente como En tu puerta. La química entre Hande y Kerem era palpable, trascendía la pantalla, y desde el primer momento, los fans empezaron a soñar con esa conexión especial, con la idea de que ese amor de ficción se convirtiera en una realidad. Y para su alegría, para la euforia de su fandom, ese sueño se hizo realidad. Durante un tiempo, vivimos a través de sus redes sociales, de sus apariciones públicas, de sus entrevistas, esa conexión especial, esos viajes exóticos, esos momentos de complicidad que parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Se convirtieron en la pareja dorada, la pareja perfecta, la que todos admiraban, la que inspiraba, la que demostraba que el amor verdadero existía en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Sin embargo, la vida de las celebridades es inherentemente compleja,
es un escenario donde la imagen pública a menudo choca con la realidad privada, y lo que se ve desde fuera, la fachada de perfección, no siempre refleja la tormenta o la serenidad que se vive en el interior. Analizando los últimos acontecimientos, los patrones que se han ido repitiendo con una cadencia preocupante, hemos podido observar ciertos factores que nos hacen pensar que la distancia física, las exigencias cada vez mayores de sus carreras profesionales, que los han llevado por caminos diferentes y a menudo distantes geográficamente, y quizás las herencias irreconciliables en sus personalidades y visiones de futuro han jugado un papel crucial en esta dolorosa ruptura. Recordemos que ambos son actores con una proyección internacional enorme, que están en la cima de sus carreras. Ande, por ejemplo, ha estado muy enfocada en su carrera, participando en proyectos ambiciosos, no solo en Turquía sino también con miras a expandir su presencia en mercados internacionales, y además, ha expandido su influencia en el mundo de la moda, convirtiéndose en un referente de estilo y una figura de gran atractivo para las marcas de lujo. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando incansablemente en diferentes producciones, explorando nuevos horizontes creativos y consolidando su nombre en la industria. Estas trayectorias, aunque exitosas y admirables, implican viajes constantes, largas ausencias de casa, y un ritmo de vida frenético que no siempre es compatible con la construcción y el mantenimiento de una relación estable y consolidada, una relación que requiere tiempo, dedicación y presencia. Además de las exigencias de sus carreras, hay que considerar la inmensa presión mediática y la constante atención de los fans. Si bien el apoyo incondicional de su público ha sido un pilar fundamental en sus carreras, un motor que los impulsa a seguir adelante, también puede convertirse en un peso abrumador. Las expectativas, los comentarios constantes, las especulaciones de la prensa y de los seguidores, todo ello puede generar un estrés adicional, una carga pesada en cualquier relación, y más aún en una que está constantemente bajo el microscopio del escrutinio público. Hemos visto cómo en algunas ocasiones, la pareja ha intentado con todas sus fuerzas mantener su vida privada alejada de los focos, creando una burbuja de intimidad, mientras que en otras, han compartido momentos muy personales, quizás en un intento por mostrar la autenticidad de su amor o por satisfacer la demanda de sus seguidores. Este equilibrio, tan difícil de encontrar y de mantener, entre la exposición pública y la necesidad de privacidad, podría haber sido uno de los factores que, gradualmente, desgastaron su relación. Según algunas filtraciones y testimonios que hemos podido recopilar de fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato por obvias razones, las diferencias en sus visiones de futuro y sus prioridades personales habrían sido un punto de inflexión, el detonante definitivo. Se habla de que Kerem, en este momento de su vida, podría estar buscando consolidar una vida más estable y tranquila, quizás pensando en formar una familia, en sentar raíces. Mientras tanto, Ande estaría en un momento de plena expansión profesional, con una ambición desmedida, buscando nuevos desafíos, metas más altas y un crecimiento continuo en su carrera, lo que implica a menudo un estilo de vida más nómada y una dedicación total a su trabajo. Estas divergencias, cuando no se logran conciliar con compromiso y comprensión mutua, pueden generar fricciones insalvables, desilusiones y, en última instancia, la sensación de que sus caminos vitales se están separando irremediablemente. Otro aspecto que no podemos obviar, y que ha sido un tema recurrente en las redes sociales, es la influencia de las plataformas digitales. Si bien en un principio fueron una ventana maravillosa a su amor, una herramienta para compartir su felicidad con el mundo, ahora podrían estar jugando en su contra. Los unfollows mutuos, la eliminación de fotos juntos, los silencios prolongados en sus perfiles, la falta de interacción que antes era constante, todo ello son señales claras y contundentes que los fans más observadores no tardan en captar y que, lamentablemente, a menudo terminan por confirmar las malas noticias, por materializar los peores temores. Hemos visto cómo sus seguidores han estado analizando cada movimiento, cada me gusta, cada comentario, intentando descifrar la verdad detrás de cada gesto, de cada ausencia.
Y ahora, con esta exclusiva, parece que todas esas teorías, todas esas conjeturas, se cierran de golpe, confirmando la peor de las sospechas. La confirmación de esta ruptura nos deja, como decíamos al principio, con una mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, es innegable que es triste ver cómo una pareja que inspiraba tanto, que representaba la ilusión y el amor en un mundo a menudo cínico, llega a su fin. Admirábamos profundamente su conexión, su complicidad, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos y en sus vidas. Parecían la pareja perfecta, y su separación deja un vacío, una sensación de pérdida para sus fans. Por otro lado, debemos ser racionales y entender que las relaciones, incluso las más bellas y aparentemente sólidas, son complejas. Y a veces, la decisión más valiente, la más madura y la mejor para ambas partes es seguir caminos diferentes, buscar la felicidad individual, aunque eso signifique separarse. Su bienestar personal es, y debe ser siempre, o más importante, y si Andy y Kerem han llegado a la conclusión de que lo mejor para ellos es separarse, debemos respetar su decisión, ser empáticos con su dolor y desearles lo mejor en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Es importante destacar un detalle que no podemos pasar por alto, a pesar de la contundencia de las fuentes y de los indicios, la pareja no ha emitido, hasta el momento de la publicación de esta noticia, un comunicado oficial conjunto. Sin embargo, las fuentes que nos han proporcionado esta información son fiables y están cercanas a ambos, y los indicios son tan irrefutables que la noticia ha explotado en los medios de comunicación turcos e internacionales, generando un torrente de reacciones, de comentarios, de análisis. Los fans, como era de esperar, están divididos entre la tristeza profunda y la comprensión. Muchos expresan su pena por el fin de su historia de amor, por la pérdida de la pareja que tanto admiraban, mientras que otros, quizás más maduros o más conscientes de la complejidad de las relaciones, entienden perfectamente que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a buscar su propia felicidad, incluso si eso implica poner fin a una relación. ¿Qué significa esto para sus carreras profesionales? Probablemente, muy poco en el largo plazo. Ambos son profesionales talentosos, dedicados y con un futuro prometedor por delante. Esta ruptura, aunque dolorosa y mediática, no debería afectar su capacidad para seguir brillando en sus respectivas carreras. Es posible que, en el futuro, sus caminos profesionales vuelvan a cruzarse en algún proyecto, y será sin duda muy interesante y hasta intrigante ver cómo manejan esa situación, si la tensión del pasado ha desaparecido o si prevalece el profesionalismo. Lo que sí es seguro es que, a partir de ahora, sus vidas personales tomarán rumbos distintos, y sus caminos, al menos en el ámbito sentimental, se separarán. Hemos visto a lo largo de la historia, tanto en Hollywood como en el mundo del entretenimiento turco y global, innumerables casos de parejas que se forman en sets de rodaje y que, a pesar de la intensidad de la convivencia, de la creación de personajes y de la fuerte conexión emocional que se genera durante la filmación, enfrentan desafíos únicos cuando esa relación sale a la luz pública. La intensidad del rodaje, la necesidad de meterse en la piel de otros personajes, la cercanía física y emocional pueden dar lugar a relaciones muy apasionadas, pero también a un escrutinio público aún mayor cuando la relación se hace oficial. En el caso de Hande y Kerem, su conexión fue tan fuerte, tan genuina, que se convirtió en un referente, en un ideal para muchos de sus seguidores. Por otro lado, debemos siempre recordar la importancia de ser empáticos. Detrás de las pantallas, de los flashes de las cámaras, de los titulares de los periódicos y de la vorágine de las redes sociales, hay personas. Personas con sus propias emociones, sus propios procesos, sus propios dolores y sus propias alegrías. Si bien es natural sentir curiosidad, interés y hasta cierto punto, querer comentar sobre la vida de las celebridades, también es fundamental recordar la humanidad que hay detrás de esas figuras públicas. Una ruptura, independientemente de quién sea el protagonista, siempre es un proceso difícil, un momento de vulnerabilidad y de reajuste personal.
Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Se centrarán ambos en sus carreras, en reinventarse y seguir cosechando éxitos? ¿Tendremos noticias de nuevas parejas en sus vidas, quizás buscando ese equilibrio que no encontraron juntos? Es difícil predecir el futuro, es un terreno incierto. Pero lo que sí sabemos con certeza es que sus trayectorias profesionales seguirán siendo seguidas de cerca por millones de admiradores en todo el mundo. Ambos tienen proyectos interesantes en el horizonte, y sus talentos son innegables, su capacidad para emocionar y conectar con el público es indiscutible. En resumen, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, que ha dejado a muchos de sus fans con un sabor agridulce en la boca, es la confirmación de la ruptura definitiva entre Andercel y Kerem Bürsin. Los rumores que llevábamos tiempo analizando, las señales que se iban acumulando, se han tornado en una realidad que, si bien esperábamos, nos deja con una mezcla de tristeza y entendimiento. Las razones que parecen apuntar a esta dolorosa decisión son una combinación de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, las exigencias extremas de sus carreras profesionales, que a menudo los han mantenido separados, y la inevitable presión mediática a la que están sometidos. Han sido una pareja admirada, que inspiró a muchos con su amor y su complicidad, y aunque su historia de amor en común haya llegado a su fin, su legado en la industria del entretenimiento y el cariño incondicional de sus fans seguirán intactos. Ha sido un placer. Como siempre, desgranar esta noticia con ustedes, analizando los detalles, buscando las causas y reflexionando sobre lo que implica esta separación para una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama actual. Espero de corazón que esta información les haya resultado interesante, que les haya servido para comprender un poco mejor lo que está sucediendo, y que les ofrezca una perspectiva más completa de esta noticia. Ahora, quiero escucharles a ustedes. De verdad, me encantaría saber qué piensan sobre esta noticia. ¿Están sorprendidos? ¿Les da pena esta ruptura? ¿Creen que esta separación era inevitable, vista la trayectoria de ambos? ¿Tienen alguna teoría sobre las verdaderas razones detrás de esta decisión? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus sentimientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Su perspectiva es increíblemente valiosa y enriquece nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció informativo, entretenido y les aportó algo nuevo, por favor, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba. Su me gusta es una muestra de apoyo que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando y a seguir trayéndoles contenido de calidad que les interese. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con personas a las que creen que esta noticia pueda interesarles, para que todos estén al tanto de esta exclusiva y de nuestro análisis. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se queden fuera de nuestras próximas exclusivas, de nuestros análisis en profundidad y de todas las novedades del mundo de las celebridades. Gracias, de corazón, por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.